Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Han pasado varios días, pero la tragedia del submarino Titán tiene al mundo expectante. Al igual que el hundimiento del Titanic en su día, que ocupó durante meses las portadas de los principales periódicos del mundo. Hoy existen muchos más medios, se escuchan muchas más voces y por tanto se ofrecen muchísimos más datos y puntos de vista. Como felinos hambrientos, algún día les voy a contar los fuertes episodios que he vivido en mi carrera, pero bueno, no se preocupen, estoy bien, vamos a lo que nos ocupa hoy. Como felinos hambrientos, los periodistas nos abalanzamos para cazar nueva información, aunque en la mayoría absoluta de los casos, nuestros colegas de la televisión escogen pintar un cuadro pequeño, narrarlo como un hecho aislado, desafortunado, una triste casualidad, en tanto que en esta casa hemos brindado muchísimo más contexto para entender que esta explosión habla de cómo opera una élite inmoral. Por un lado hay unos pocos aventureros temerarios que no calcularon bien los riesgos y por el otro personajes mucho más siniestros que los empujaron al abismo y que ahora celebran la desgracia sin fingir la más mínima consternación. Me ha tocado leer comentarios profundamente equivocados y algunos incluso sádicos celebrando que hay 5 millonarios menos en este mundo. Repudio ese punto de vista. Ser millonario per se no es un delito. Hay muchísimos ricos honestos, empresarios que dignamente han resuelto enormes problemas y carencias del prójimo y que a partir de esa virtud construyeron una merecida fortuna. Y por supuesto tienen derecho a gastarla en lo que quieran. La verdadera malicia reside en quienes no aceptan la competencia, en quienes quieren mercados cautivos y en lugar de respetar a sus clientes, los someten, siempre a través de la violencia del Estado, que es el arma predilecta de todos los peores truanes de la historia humana, de quienes, a diferencia mía, a diferencia suya, de las personas de bien, no ven el valor de la vida, o al menos de la vida ajena. En el primer programa expusimos cómo se benefició Elon Musk, proveedor de satélites de OceanGate, en la desaparición de su competidor y rival, Shahzada Daud, con el trasfondo de la relación comercial de ambos con el rey Carlos III de Inglaterra. En el segundo, lo confirmamos con muchas más pruebas. En el tercer y penúltimo informe, que ya ha llegado a más de 350.000 personas, les presentamos a David de Rothschild, accionista y director ejecutivo de la compañía, que con el hundimiento ganó mucho más de lo que perdió por razones similares a Musk. Rothschild además es un personaje complejo, que apareció recientemente en OceanGate y torció absolutamente todo lo que tenía que ver con la seguridad de la firma. Finalmente, en el cuarto y último, que recomiendo muchísimo a quienes quieran enterarse, lo que nadie más está contando, proporcionamos una revelación escalofriante sobre los vínculos de otro de los tripulantes, Paul Nargeolet, con la dictadura comunista china, y ni más ni menos con una cuestión tan sensible como a dónde van a parar los prisioneros políticos. Pero también acerca de cómo su colección secreta de objetos del Titanic, la más valiosa y cotizada del mundo entero, le fue granjeando muchísimos enemigos, entre ellos ni más ni menos que Wendy Rush, hoy CEO interina de la compañía por ser viuda y heredera del difunto piloto de la nave Stockton Rush. Wendy además desciende del magnate Isidor Straus, quien falleció en el Titanic, alegrando al oscuro corazón de su propietario, JP Morgan, quien necesitaba quitárselo de encima para concretar su sueño dorado de crear la Fed. Como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Obviamente, nada de esto quiere decir que haya un perfecto complot detrás de lo que ocurrió, pero nos ofrece indicios sustantivos sobre todas y cada una de las fallas de seguridad, de los desperfectos técnicos y de las calamidades que condujeron a este final. Se preguntarán entonces cuál es el misterio que nos queda por develar hoy y si está a la altura de las entregas anteriores. Me atrevo a adelantarles que sí, o que quizás incluso las supere,
sirviendo para formular conclusiones definitivas sobre este caso. Les adelanto dos cuestiones. Una, hoy sacaremos al sol los trapos sucios de una célebre institución involucrada con los hechos, la NASA. Y dos, que no les quepa duda, no se dejen engañar, los más malos de esta trama están vivos. Sí, vivos. Y de hecho, más vivos que nunca. Sin más preámbulo, vamos a descubrirlo juntos. En la cima de la banalización, a comienzos de esta semana, Subway sacó partido del extinto submarino Titán, publicando en el estado de Georgia un cartel publicitario de pésimo gusto, que rezaba "Our subs don't implode", nuestros submarinos no implosionan, refiriéndose a uno de sus sándwiches más famosos. El spot causó tanto rechazo que tuvo que ser quitado al instante. Nada muy distinto a lo que hizo Netflix. Mientras el Titán estaba angustiosamente desaparecido, esta famosa plataforma de streaming aprovechó el accidente para estrenar su nuevo documental, llamado The Deepest Breath, que narra la arriesgada historia de Alessia Cecchini, una buceadora que se sumerge en el fondo del océano para conseguir el récord mundial de apnea sin equipos de oxígeno. Entre la vida y la muerte hay solo un aliento, comentaba el tráiler, que tampoco fue bien recibido. Decenas de miles de usuarios se quejaron de Netflix por su morbosidad oportunista frente a la sospecha de que los tripulantes del Titán estaban viviendo sus últimas horas de oxígeno en la profundidad del Atlántico. Pero ahora el relato es otro, bien distinto. La Marina estadounidense, que ya explicamos que es socia comercial y política de Elon Musk en programas anteriores, declaró que el submarino implosionó apenas unas horas después de haberse sumergido. De hecho, lo sabían y lo mantuvieron oculto durante una semana. Con un vehículo a control remoto, el buque canadiense Horizon Arctic detectó los escombros del submarino a 488 metros de los restos del Titanic. En medio de un aire espeso de intrigas, la Guardia Costera anunció haber hallado entre los hierros retorcidos los restos de las víctimas, que fueron llevados a la Junta de Investigación Marina para sus análisis médicos. La evidencia proporcionará a los investigadores información crítica sobre la causa, explicó el jefe de junta Jason Niebauer. Esto quiere decir que la verdad de esta tragedia está siendo cada vez más apropiada y custodiada por el gobierno norteamericano, que decidirá qué parte sale a la luz y cuál permanece en penumbras. Pero nosotros pudimos recolectar material de otras fuentes, y créanme, muy valiosas. David Bowie, reportero de la cadena CBS, contó que el año pasado había realizado una expedición en el submarino junto a Stockton Rush, el CEO de OceanGate. Pese a un acuerdo de confidencialidad, terminó confesando que cuando estaban a más de 3.000 metros bajo el nivel del mar, la comunicación falló y estuvieron perdidos durante 2 horas. No hay sistema de GPS, le aclaró Rush cuando Bowie le hizo su pregunta bastante nervioso. Amigo, tranquilo, nos comunicamos por mensaje de texto. Fue la insólita respuesta. El entonces CEO agregó que solo era un problema temporal y que tenía planeado contratar a Starlink de Elon Musk para mejorar la performance, con quien a su vez ya mantenía graves rencillas de las cuales ya estarán enterados. El periodista se puso todavía más nervioso cuando vio que este extravagante piloto manejaba la embarcación con un control remoto para videojuegos. Solo tenemos un botón, es como un ascensor, no necesita mucha maestría para manejarlo, le indicó con una sonrisa que da mucho más miedo de lo que puede tranquilizar. Bowie lo notó demasiado confiado para estar completamente perdidos en la oscuridad del océano, a kilómetros de la superficie, en un ambiente impenetrable y ante una inmensa presión que era capaz de quitarles la vida en un chasquido de dedos. Rush lo tranquilizó destacando la resistente ingeniería del Titán. Te repito, amigo, quédate tranquilo, tenemos aportes de la NASA y de Boeing. Y mientras lo decía, se le inflaba el pecho de orgullo. Le aclaró además que los complejos sistemas eléctricos de Titán habían sido diseñados por jóvenes muy inteligentes de la mismísima Universidad de Washington. El relato de viaje de este periodista tuvo tanta repercusión que varias instituciones y organizaciones oficiales intentaron desmentir su relación con el submarino, gesto similar al de Poncio Pilatos cuando se lavó sus manos antes del Calvario. Inmediatamente
el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad de Washington emitió un comunicado aclarando que en 2013 había firmado un acuerdo de investigación de $5 millones con OceanGate, pero solo para construir Cyclops, el submarino antecesor del Titán, y enfatizó que luego las dos organizaciones separaron sus caminos. Nuestro laboratorio no participó en la ingeniería o las pruebas del sumergible utilizado en la expedición al Titanic, declaró tajantemente. Pero olvidaron comentar que habían enviado a un tal Mark Walsh, uno de sus estudiantes, para ayudar en la construcción del Titán. Todo el sistema eléctrico, ese fue nuestro diseño. Lo implementamos y funciona, dijo con entusiasmo el becario en febrero de 2018 al mismísimo periódico de la universidad. Recordemos además que en 2015 OceanGate había trasladado su sede al puerto de Everett en Washington, D.C., donde David Rothschild, integrante reciente de la empresa por aquel entonces, tenía contactos directos con el presidente Barack Obama. Pero esta institución educativa no fue la única que quiso desvincularse del accidente. En una declaración a The Daily Herald, el gigante aeroespacial Boeing, la mayor fábrica de aviones del mundo, quiso desmentir los comentarios de Stockton Rush a la CBS. No fuimos socios del Titán, no lo diseñamos ni lo construimos. Sin embargo, a las pocas horas resurgió del olvido un artículo de 2013 que informaba que efectivamente Boeing había trabajado en conjunto con la Universidad de Washington. ¿En qué? Bueno, en el diseño de los cascos de Cyclops 1 y Cyclops 2, puntualmente este último, se rebautizaría en 2016 con el nombre de Titán. Así que por lo visto, otro Pinocho habita la gerencia de comunicaciones de Boeing. Y no debería asombrarnos. Boeing es conocido por meterse en problemas ajenos. ¿Qué otra cosa se puede esperar de una corporación estadounidense que además vive de fabricar aviones militares genocidas, helicópteros armados, satélites y hasta misiles? Es la segunda empresa armamentística más rentable del mundo y uno de los mayores exportadores de Estados Unidos. Se ha involucrado en infinitud de guerras y ha sido cómplice de muchos crímenes de lesa humanidad. Les doy un ejemplo reciente y documentado. Desde 2015, Arabia Saudita no ha parado de bombardear a Yemen, la quinta nación más pobre del planeta. ¿Cómo? Con el apoyo de esta empresa sanguinaria, que llegó a saltearse las normativas internacionales y proveyó bombarderos sabiendo que serían utilizados contra población civil. Esta guerra, de la cual no se habla y ha matado tanta o más gente como la que murió lamentablemente con la atroz invasión rusa a Ucrania, ya ha devastado toda la infraestructura de este pequeño territorio desértico. Destruyó más de la mitad de las instalaciones de salud, se cargó a 8.350 civiles, hirió gravemente a otros 9.500 y desplazó a 3,5 millones de personas a medida que se propaga el cólera y la hambruna a lo largo y ancho de este rincón árido. Según expertos de Human Rights Watch, muchos de estos decesos fueron provocados por las bombas MK-84 fabricadas por General Dynamics y lanzadas por guía satelital de Boeing. La guerra en Yemen ha sido particularmente lucrativa para estas compañías, que han recibido cientos de millones de dólares en acuerdos armamentísticos sauditas. Desde 2009, Arabia ha pedido más de 6.000 bombas guiadas de Boeing por un valor de unos 332 millones de dólares, logrando subir las acciones de la empresa de 150 a 360 dólares en menos de 4 años. Al comentarle este dato, un portavoz dijo que la compañía sigue la orientación del gobierno de Estados Unidos. Y no mentía. Lo hicieron con Bush, lo hicieron con Obama, lo hicieron con Trump, un íntimo amigo de los sauditas, y lo siguen haciendo con Biden. Los contratistas de armas trabajan mano a mano con el Departamento de Estado y hacen lobby particularmente con esos funcionarios que persisten independientemente de cuál sea la administración de turno. A pesar de que la ley prohíbe las ventas de armas a países que matan civiles en forma indiscriminada, pero el tío Sam siempre que quiere se toma sus licencias. Arabia Saudita es el mayor cliente exterior del complejo militar americano y además invierte millones en las campañas políticas de los legisladores
legisladores bipartidistas. Pero atentos, Boeing no se limita a la guerra, también construye cohetes carísimos. Ha sido socio de la NASA desde los albores de la era espacial. Alguna vez fue tan confiable para esta agencia federal dependiente de la Fuerza Aérea que la NASA apenas le brindaba una revisión limitada a sus dispositivos de seguridad. Confiaban en Boeing como si su palabra fuera santa. No obstante, con la aparición de SpaceX y Blue Origin, las firmas aeroespaciales de Elon Musk y Jeff Bezos respectivamente, la NASA se vio obligada a cambiar esta política tan laxa. Boeing se lo ganó también por sus propios méritos, o mejor dicho, por sus desméritos. En 2018, su nave Starliner se candidateó para ser contratada por el programa Artemisa y fue lanzada en una misión sin astronautas que voló hacia la Estación Espacial Internacional, un laboratorio multinacional que gira a 400 kilómetros del cielo. Era una candidatura casi predefinida, debido a los fuertes vínculos que poseían estas dos organizaciones, Boeing y la NASA. Pero tan pronto como el Starliner llegó al espacio, se encontró con una serie de contratiempos casi idénticos a los que tuvo el submarino Titán, solo que en el espacio exterior. Controladores en tierra tuvieron dificultades para comunicarse con la computadora de la nave y el reloj a bordo tenía 11 horas de retraso, provocando una fatal confusión en los sistemas. Mientras trabajaban para remediar el problema a tiempo, descubrieron otra falla de software que podría haber causado que la parte del módulo de servicio chocase con la cápsula de la tripulación. El escándalo continuó al año siguiente. La nave de Boeing, dispuesta a llevar a los astronautas a la Luna, no cumplía con los mínimos requisitos de la NASA, y la compañía corría el riesgo de perder esta candidatura, que implicaba un contrato de cientos de millones de dólares. Pero a la agencia le preocupaba que la empresa le realice una demanda que retrasaría el despegue y no logren mandar a los astronautas a sitio durante el mandato de Biden, es decir, antes de 2024. Dicho sea de paso, Biden está muy preocupado en poner orden en la Casa Blanca, donde han hallado cocaína 2 días después de la visita de su hijo Hunter, y por cierto ha mandado un submarino nuclear a Corea por primera vez en décadas, ante lo cual los norcoreanos le contestaron que estamos al borde de una guerra mundial. Otro breve video recomendado estará todo al final de este para que puedan verlo. Sigamos en lo nuestro. En febrero de 2020, Doug Loberro, entonces jefe de la Dirección de Exploración de la NASA, llamó a Jim Chilton, vicepresidente de Boeing, para preguntarle si presentaría una demanda en caso de que la agencia prescinda de Starliner. Chilton le respondió que no, siempre y cuando Boeing integrara una parte minoritaria del nuevo contrato y él personalmente se llevase una porción por el silencio. Esa llamada estaba prohibida, ya que la agencia no podía tener contacto con los postores antes de firmar el acuerdo, que se adjudicó el 30 de abril a 3 candidatos por un total de casi $1.000 millones. Blue Origin de Jeff Bezos, el contratista de defensa Dynetics y SpaceX de Elon Musk. En la letra chica aparecía Boeing suministrando ciertas piezas de ingeniería. Podría haber pasado desapercibido si no fuera porque The Washington Post empezó a escarbar en este asunto. Luego de descubrir esa llamada y algunas otras pistas, no tardó en realizar un informe que fue llevado al Departamento de Justicia. Al revelarse la tramoya, Loberro quiso excusarse, diciendo que él estaba tratando de acelerar el programa lunar, pero la NASA lo obligó a renunciar de todos modos. ¿Quieren saber quién es el dueño del Washington Post? Bueno, alguien que no estaba muy interesado en que prosperen sus competidores de Boeing: Jeff Bezos. El diario de este magnate no dejó de atacar con munición pesada a la corporación rival, publicando y recordándole controversias pasadas y presentes. El Post informó que Boeing ha pasado por 80 instancias de mala conducta desde 1995, lo que resultó en casi 1.500 millones en multas. El caso de más alto perfil involucró a la oficial de contratación de la Fuerza Aérea Darlene Druyun, quien dirigió estos suculentos contratos de la empresa, llevándose una gran parte para ella, su hija y su yerno. Michael Sears, entonces director financiero, fue metido en la cárcel después de admitir que le dio el trabajo a Druyun a cambio de información privilegiada del gobierno. Era un espía. Ni siquiera construyen bien sus aviones. Errores de diseño de su modelo 737 MAX provocaron 2
tremendos accidentes fatales, causando en 2019 la suspensión de este modelo y dejando en tierra 387 aeronaves. Como ven, Boeing no tiene ningún problema en cometer corruptelas, negligencias y engañar al público. No sorprendería que uno de sus aportes al submarino haya sido el causante de la desgracia. Pero aún más implicada está su socia, la NASA, que le dijo a un diario de Alabama que no realizó pruebas ni fabricó a través de la fuerza laboral de la NASA o de sus instalaciones absolutamente ningún producto para OceanGate. Pero nuevamente, el comunicado se contradice, choca en forma frontal con el archivo. Según un comunicado de prensa de 2020, Titán fue construido parcialmente en Huntsville, Alabama, en el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. En aquel digesto, John Bikers, tecnólogo de fabricación de la agencia, escribió que este acuerdo de la ley espacial con OceanGate es un gran ejemplo de cómo nuestra NASA se asocia con empresas para llevar la tecnología espacial de regreso a la Tierra. Comentó además lo novedoso del proceso de la fibra de carbono y del titanio en el submarino, excentricidades de Rothschild, que ayudarían a los ingenieros de la Fuerza Aérea a recopilar más datos sobre el desarrollo de vehículos que puedan sobrevivir a altísimas presiones. Bueno, este no pudo. Justamente es el uso de estos materiales tan polémicos lo que llevó a varios expertos como el cineasta James Cameron de Titanic a criticar a Stockton Rush por su submarino experimental. La NASA podría haber usado a Rush como una rata de laboratorio para sus futuros proyectos espaciales. No sería la primera vez. Esta agencia del gobierno ha generado tanta admiración como intriga, liderando la exploración espacial estadounidense, como el proyecto Mercury, el proyecto Gemini, las misiones Apolo, la estación Skylab y el transbordador espacial. Una de sus controversias más discutidas es la sospecha de que los norteamericanos fingieron la llegada a la Luna. Algunos indican que los 6 primeros alunizajes comprendidos entre el año 1969 y 1972 fueron falsos y que ninguno de los 12 astronautas salió realmente de la Tierra. Esta hipótesis tiene poco sostén, ya que semejante ocultamiento tendría que involucrar la complicidad y el silencio de más de 400.000 personas que trabajaron en la misión a lo largo de casi 10 años de ejecución. Mucho más interesante y justificada es la teoría de que el primero fue en rigor simulado. Para entender cómo y por qué se habría dado semejante embuste, hay que retrotraernos un poco. Desde el inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética no solo comenzaron una feroz carrera política y armamentística, sino también científica y aeroespacial. Se disputaban el premio a la nación con mayores progresos para la humanidad, gastando millones para intentar explorar regiones inhóspitas del cosmos que poco le servían a los humanos. Pero sin duda era un ejercicio fenomenal para la civilización del espectáculo. Esta odisea de sueños tecnocráticos fue desigual desde el inicio. Cuando la NASA ni siquiera había nacido, los soviéticos ya habían creado su propio programa en vistas al espacio exterior, que el 4 de octubre de 1957 lanzó el Sputnik 1, un satélite artificial del tamaño de una pelota que se convirtió en el primero en orbitar nuestro planeta. Un mes después lanzaron Sputnik 2, que llevaba al primer tripulante en viajar a las afueras del planeta Tierra, Laika, una perrita vagabunda sacada de las calles de Moscú, que murió calcinada mientras veía cómo se alejaba el mundo donde había nacido. Los comunistas eran capaces de sacrificar decenas de miles de vidas para sus planes políticos. Poco les importó sacrificar a un animalito para semejante hazaña. Furiosos de envidia, sus competidores yanquis no pudieron tolerar que esos rojos desalmados fuesen más adelantados que ellos en materia tecnológica. Y el 29 de julio de 1958, el presidente Dwight Eisenhower autorizó la creación de National Aeronautic and Space Administration, mejor conocida como la NASA, que lanzó para aquel entonces Vanguard 1, el primer satélite alimentado por energía solar. Nikita Khrushchev, secretario general de la Unión Soviética, contemporáneo de Eisenhower, lo despreció llamándolo un pomelo capitalista. Pero lo cierto es que este pomelo al día de hoy sigue orbitando el espacio, mientras que los satélites y la perra que habían enviado los rusos se carbonizaron al instante. Como digo, la carrera fue vertiginosa. El 18 de diciembre la NASA envió el primer satélite de telecomunicaciones, mientras que los soviéticos lograron lanzar un año después el primer objeto artificial que impactó contra la Luna. También enviaron un satélite que fotografió por primera vez The Dark Side of the Moon,
Moon, el lado oscuro del asteroide. Para no quedarse atrás, Estados Unidos envió a Ham el chimpancé, que solo duraría 16 minutos en el aire, porque luego su vuelo cayó estrepitosamente y tuvo que ser rescatado en el medio del Atlántico. Mientras tanto, los soviets seguían avanzando. El 12 de abril del 61, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio. En 1963 lo haría Valentina Tereshkova, la primera mujer. 2 años más tarde, Alexei Leonov fue la primera persona en realizar una caminata espacial, saliendo de la cápsula de la nave Voskhod durante 12 minutos. Viendo que perdía duramente la batalla galáctica, el presidente demócrata Lyndon B. Johnson, sucesor de Kennedy tras su asesinato, decidió tomar decisiones drásticas. Exigió que buscasen a los mejores científicos especializados en cohetes. ¿Los mejores?, le preguntó el secretario de Estado. ¡Los mejores!, repitió Johnson golpeando la mesa. La NASA incorporó entonces al equipo de la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército, que estaba liderado por un tal Werner von Braun. ¿Quién era Werner von Braun? Todo un personaje. Nacido en 1912 dentro de un pueblito del entonces Imperio Alemán, von Braun había sido desde siempre un enamorado de los viajes espaciales, que comenzó a imaginar inspirado en las novelas de Julio Verne y de H.G. Wells. Y esto lo impulsó a convertirse en un ingeniero experto en cohetes. Obtuvo su doctorado en física con una tesis de 1934 donde detallaba la construcción y el diseño del misil A-2, que fue puesto a prueba con éxito por el ejército alemán aquel mismo año, alcanzando alturas de 3.5 kilómetros. Satisfechos con los resultados, le aseguraron un cargo a von Braun, que se unió al partido nazi el 12 de noviembre de 1937, en las vísperas de una guerra devastadora. Enfurecido por el bombardeo británico sobre la ciudad de Colonia en diciembre de 1942, Hitler ordenó la producción de un arma de venganza que pudiese acabar con los resistentes edificios de Londres. En base a los trabajos del físico estadounidense Robert Goddard, von Braun diseñó el A-4, el primer misil balístico de largo alcance de la historia, que alcanzaba una altura de 5.000 metros y caía a una distancia de 190 kilómetros por hora, todo un récord. Era uno de los avances más relevantes en materia armamentística hasta la fecha, cuando el científico le mostró en 1943 una película en color que mostraba el despegue de un A-4, el Führer quedó tan entusiasmado que rebautizó el misil como B-2, su preciada arma de la venganza, y condecoró a von Braun con la Cruz de Hierro. Bajo la supervisión de este siniestro ingeniero, más de 15.000 esclavos en campos de concentración fueron obligados a construir 5.000 misiles B-2 que luego fueron arrojados a Londres y Amberes, Francia, en una lluvia destructiva masiva que acabó con la vida de 7.250 soldados y civiles. El 20 de junio de 1944, uno de estos misiles atravesó la línea de Kármán, el límite de la atmósfera, y se convertiría en el primer artefacto humano conocido que llegó al espacio exterior. Buscando asesinar a millones de humanos, los nazis habían conseguido un involuntario logro en la carrera aeroespacial. Pero no lo salvó de la derrota. A principios de 1945, la caída del Tercer Reich era casi inevitable, y para salvarse, von Braun tuvo que recurrir a su hermano Magnus, un ingeniero químico que tenía contactos con funcionarios estadounidenses. Mientras le ofrecían propaganda antinazi al público, Estados Unidos había desarrollado un programa secreto denominado Operación Paperclip, que consistía en captar a científicos y técnicos del nazismo y salvarlos de la prisión o de la pena de muerte en los juicios de Nuremberg, a cambio de que trabajasen para el tío Sam desarrollando lo que ellos llamaban las armas maravillosas teutonas, es decir, misiles, arsenal químico y peligrosos experimentos médicos. Casi todo prohibido por la ONU años después, pero bueno, ya saben, el derecho internacional es papel pintado. Fue así como von Braun y otros 500 científicos alemanes fueron reclutados por el ejército americano a cambio de ser exonerados de su prontuario criminal. Mi país ha perdido 2 guerras mundiales y esta vez quiero estar del lado de los vencedores, dijo von Braun cuando le pidieron su lealtad. El 20 de junio de 1945, el secretario de Estado Edward Stettinius Jr. aprobó el traslado de este ingeniero junto con 7 técnicos que llegaron a Newcastle Army Airfield, en Delaware. Allí permanecería produciendo varios cohetes y aviones militares, hasta que una tarde de verano fue citado por el mismísimo Pentágono. En una reunión cara a cara con el físico Herb York, von Braun dejó en claro que iría a la NASA solo si se permitía que continuase el desarrollo de Saturno.
el primer cohete norteamericano hecho con múltiples motores. No solo accedieron, sino que además lo contrataron como director del programa. Mientras construía Saturno, intervenía en programas de Disney, como portavoz de la NASA, hablándole a los niños sobre la exploración espacial y escribiendo en la revista Collier una serie de artículos titulada El hombre conquistará al espacio pronto, un título similar a El ario conquistará al espacio vital pronto, el Lebensraum, que era una caricatura auspiciada por el Ministerio de Propaganda de Goebbels e inflamada de antisemitismo en los años 30. Pero bueno, volviendo a la versión estadounidense, quizás había demasiado entusiasmo en aquella frase, lo de conquistar pronto el espacio exterior. Bajo el programa Apolo 1, la NASA planificó la conquista de la Luna con un cohete tripulado, fechando el lanzamiento el 21 de febrero de 1967. Pero antes se debía poner a prueba la nave en una simulación que no era considerada peligrosa, puesto que el vehículo no estaba cargado con combustible o criogénicos. El 27 de enero a la 1 de la tarde, los astronautas Grissom, Chaffee y White ingresaron al módulo de comando equipados con sus trajes. Fueron amarrados a sus asientos y conectados a los sistemas de comunicación y oxígeno de la nave. A los pocos minutos, Grissom notó de inmediato un aroma extraño en el aire que circulaba por su traje. «Ah, huele a mantequilla agria», comentó. Mientras trataban de encontrar la causa del olor, el micrófono que conectaba la tripulación a la sala de control empezó a tener problemas. «¿Cómo vamos a llegar a la Luna si no podemos hablar a 2 o 3 millas?» Se oyó quejarse a Grissom entrecortadamente. En lugar de cancelar la prueba, el director de operaciones Dick Slayton ordenó que debían continuar. «El tío Sam nos apura», fueron sus palabras precisas. Unas horas después, los 3 astronautas revisaban su lista de comprobaciones cuando la cabina de control empezó a oír en la radio un «¡Ey!» y unos fuertes sonidos de forcejeo. White gritó: «¡Tenemos un incendio en la cabina!». Desde los monitores de televisión lo vieron desesperado tratando de alcanzar la manija de liberación de la compuerta, mientras las llamas se propagaban allí. «¡Hay un terrible fuego!», gritó desesperado Chaffee. «¡Me estoy quemando!». El casco de la nave espacial se había roto y antes de que la transmisión se interrumpiera por completo, se oyó un grito abismal de pánico. Fueron necesarios 5 eternos minutos para que los trabajadores de la plataforma atravesaran el denso humo y abrieran las 3 capas de la escotilla y la compuerta interior. Cuando el humo se disipó, encontraron a los astronautas inmóviles. A pesar de los intentos, no fueron capaces de extraerlos. El fuego había derretido sus trajes de nylon, que se había adherido a los cuerpos. 1 hora y media se demoraron para llevarlos a la sala de emergencias. Los 3 tenían quemaduras de 3er grado, pero el informe de la autopsia determinó que habían muerto por un paro cardíaco debido a las altas concentraciones de monóxido de carbono. Inmediatamente después del accidente, el administrador de la NASA, James Webb, le pidió al presidente Johnson que le permitiera a la agencia manejar la investigación de acuerdo con su procedimiento establecido, prometiendo ser sincero y mantener informados a los líderes del Congreso. Estableció la Junta de Revisión y ordenó la incautación de todo el hardware y software de la nave calcinada. Quisieron silenciar también las voces comprometedoras, como la de Thomas Byron, el inspector de seguridad de la North American Aviation, la principal empresa contratista que participó en la construcción de Apolo 1. Ante el Congreso, Byron señaló varias violaciones de protocolo que habían permitido a la NASA el incendio de la nave. Las muertes de los astronautas se atribuyeron a una serie de defectos de diseño y construcción. ¿Les suena de algo? Como cableado vulnerable, una atmósfera de oxígeno puro, una preparación inadecuada para emergencias y una tapa de escotilla que no se podía quitar fácilmente. Todas eran graves negligencias de la agencia espacial que se asemejan mucho a las del submarino apadrinado de Ocean Gate. ¿Quieren saber algo muy pero muy sombrío? Apenas 6 días después de su testimonio, Byron perdió la vida junto a su esposa y a su hijastra en un misterioso accidente de auto. Tenía preparado un informe de 275 páginas que señalaba una enorme cantidad de irregularidades en las actividades de su compañía North American Aviation en complicidad con la NASA, que ya parecía comportarse como una auténtica mafia. Lo cierto es que el Congreso dictaminó que los vuelos tripulados del proyecto se suspendiesen durante 20 meses mientras se abordaban los peligros
peligros del módulo de comando. Sin embargo, el 16 de junio de 1969, apenas 2 años y medio después, el proyecto Apolo 11 ya estaba preparado para lanzar su cohete Saturno V desde el Centro Espacial Kennedy. Llevaba consigo a 3 astronautas, los pilotos Michael Collins y Edwin Buzz Aldrin, y el comandante Neil Armstrong, que viajaron a unos aproximados 45.000 kilómetros por hora entre asteroides y el silencio de la galaxia. Fueron unas largas 195 horas donde los astronautas flotaban ingrávidos, realizando flexiones de brazos, sentadillas, abdominales y elevaciones de pierna para mantener su musculatura. El 19 de julio la nave finalmente perdió el contacto por radio con la Tierra y fue capturada por la gravedad lunar. Los 3 hombres se encontraron solos ante la inmensidad del universo y solo podían esperar. El 20 de julio Aldrin y Armstrong entraron en la pequeña nave Eagle y se separaron de Saturno. Collins la inspeccionaba desde el módulo de comando Columbia mientras hacía piruetas para asegurarse de que el vehículo no sufriese daños. Armstrong exclamó casi con éxtasis: "Eagle has wings", el águila tiene alas. Cuando comenzó el descenso, el polvo lunar levantado por el motor de la nave comenzó a afectar su movilidad y algunas grandes rocas sobresalían de la polvadera. Una luz le informó a Aldrin que al menos una de las sondas de Eagle había tocado la superficie unos momentos antes del aterrizaje. "Luz de contacto", gritó Armstrong entonces. Procedió a apagar el motor y dijo: "Houston, el águila ha aterrizado". Debido a los preparativos, tardaron 6 horas hasta abrir la escotilla de la pequeña nave. Armstrong bajó las 9 escaleras y prendió la cámara de TV, ofreciendo una filmación de muy mala calidad que fue recibida por satélites de Estados Unidos y Australia. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man. Personas de todo el mundo miraban por televisión a Armstrong describiendo la superficie como un grano muy fino, casi como un polvo. A 380.000 kilómetros de nuestro planeta azul, dejando sus huellas sobre la luna, declaró su histórica frase: "Es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad". En el evento televisivo más visto en la historia hasta entonces, 600 millones de personas habían presenciado cómo aquel hombre tocaba por primera vez a aquella compañera que nos acompaña desde los inicios de nuestra existencia, la Luna. Y no había sido cualquiera, sino el ciudadano americano, el hombre nacido en la nación más poderosa e imponente del planeta. Estados Unidos había conquistado la Luna y la Tierra a la vez. Ya no quedaban dudas. La Unión Soviética había perdido la primera gran guerra espacial. El tío Sam realizaría durante 3 años 5 alunizajes más, sacando a relucir su conquista espacial como el máximo trofeo de la ciencia. En medio de ese regocijo patriótico se publicó en 1976 un libro que pasó casi desapercibido. Su autor era Bill Kaysing, un ex oficial de la Marina que había sido contratado en 1956 como escritor técnico por Rocketdyne, la compañía que construyó los motores F-1 utilizados en el cohete Saturno V. El nombre del libro era evidente: Nunca fuimos a la Luna. La estafa de los 30.000 millones de dólares de Estados Unidos. Entre muchas acusaciones, Kaysing sugería que el incendio del Apolo 1 no había sido un accidente sino un triple asesinato, y que el alunizaje de 1969 había sido tan solo una simulación. Ofrecía varios argumentos, pero el principal era que la NASA carecía aún de los recursos técnicos para colocar un hombre en la Luna, y que no podían hacerlo regresar sano y salvo a la Tierra. Mostró que la posibilidad de un alunizaje exitoso se calculaba en un 0.0017% dentro de la agencia. Cuestionó con astucia que si la Unión Soviética, a pesar de haber logrado tantos hitos espaciales, ni siquiera había podido acercarse a la Luna, era virtualmente imposible que la tecnología inferior de Estados Unidos les permitiera pisarla e incluso transmitirlo por televisión. Kaysing abrió una caja de Pandora que llevó a muchos a decir ingenuidades, como que el falso alunizaje fue escenificado
significado por Hollywood con el patrocinio de Walt Disney y dirigido por Stanley Kubrick, pero a su vez permitió a otros investigadores encontrar una gran cantidad de indicios de que la proeza de 1969 habría sido solo una ficción premeditada, una filmación hecha en un set secreto. Les presentaré algunos de los argumentos que sostienen esta hipótesis, pero quiero dejar en claro que desde este canal no la defendemos ni la criticamos, solamente la exponemos en un contexto periodístico y educativo. Muchos de los cuestionamientos se centraron en las fotografías sacadas por los astronautas. ¿Por qué el ángulo y el color de las sombras son inconsistentes, como si fueran iluminadas por luces artificiales? ¿Por qué la bandera estadounidense ondea si no hay viento en la luna? ¿Por qué las palabras United States siempre brillan aun cuando todo está oscuro alrededor? ¿Por qué en ciertas tomas del Apolo 11 se ven llamas cuando en el vacío no puede haber fuego por la falta de oxígeno? ¿Por qué la filmación transmitida era bastante mala cuando las posteriores mejorarían mágicamente en las siguientes misiones en cuestión de meses? No crean que estas preguntas fueron hechas por novato, fueron hechas por David Percy, un experto en fotografía, que en su documental ¿Qué sucedió en la Luna? Sostiene que los errores fotográficos son tan obscenos y él mismo cree que fueron hechos a propósito por personal interno de la NASA para avisar al público sobre el montaje. De hecho, una pregunta muy simple que se realizó fue ¿por qué no hay estrellas en ninguna de las fotos? Algunos alegaron que si hubiesen aparecido estrellas artificiales, los astrónomos habrían podido calcular sus posiciones y darse cuenta de que algo andaba mal. En cambio, el montaje sin estrellas era más fácil de manejar. También comentaron que en las fotografías aparecía la letra C en una roca y en el suelo, como si fueran accesorios de estudio. La NASA dio un contraargumento un poco dudoso, aclarando que esa C era un pelo enrollado que se había cruzado en el lente de la cámara. También hubo cuestionamientos gravitatorios. En lugar de ser capaces de saltar 3 metros en una gravedad que era un sexto de la terrestre, el salto más alto grabado por los astronautas fue de apenas 50 centímetros. Ellos argumentaron que evitaron movimientos bruscos por el temor a una mala caída, pero no pudieron contestar cuando les señalaron que los retrasos típicos en la comunicación entre la NASA y la Luna fueron de aproximadamente 0.5 segundos, cuando a una distancia de 400.000 kilómetros debería haber habido como mínimo más de 2 segundos de demora. Mary Bennett afirmó en el libro Dark Moon, Apollo and the Whistleblowers, que a pesar del trauma de Apolo 1, la NASA decidió transmitir en vivo para millones de personas el aterrizaje de unos astronautas que se encontraban en una situación inédita y frente a una serie de peligros potenciales. Es como si hubiesen sabido de antemano que ninguno de ellos correría riesgos. Otra cuestión importante fue la desaparición de documentos. El doctor David R. Williams, archivista de la NASA, y el director del vuelo de Apolo 11, Eugene F. Kranz, reconocieron que faltaban las cintas de telemetría originales del paseo lunar. Más intrigante aún fueron las desgracias que sufrieron 10 astronautas y 2 integrantes del proyecto Apolo en los años anteriores. Los 3 tripulantes del Apolo 1 se incendiaron. Edward Ed Gibbons falleció en un choque de autos. Theodore Freeman en su avión T-38 que chocó contra un pájaro. Clifton C.C. Williams le ocurrió lo mismo con otro T-38. Michael Mike Adams perdió la vida en un avión X-15. Robert Henry Lawrence Jr. falleció en un F-104. Asesinados o no, esto demostraba los accidentes fatales que sufrían los aviones de la NASA, tan catastróficos como el hundimiento del submarino Titán. Aún falta una arista clave sobre esta acusación de falso alunizaje: el móvil, los motivos. ¿Por qué lo harían? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Bueno, la razón más evidente era la intención desesperada de Estados Unidos de ganarle la carrera espacial y el espectáculo publicitario a sus rivales soviéticos. Habría sido una humillación brutal no haber cumplido el deseo declarado de Kennedy de llegar a la Luna antes de que termine la década y reconocerle al mundo un fracaso que le costó al Congreso $25.000 millones que podrían haber usado para otros fines mucho más humanitarios que llevar a 3 tipos a miles de kilómetros del planeta. Marx dijo alguna vez que la religión es el opio de los pueblos. Podríamos decir que en el siglo XX la ciencia también sirvió de opio, y el socialismo, sin duda. El alunizaje también ayudó a distraer al público de las críticas que recibía el gobierno de Johnson por la guerra de Vietnam y mejoró su imagen
en vapuleada. Antes que una organización científica, la NASA no deja de ser una organización política que sirve a los intereses criminales del Estado. Y al de sus parásitos también. No sorprende que SpaceX, la compañía de Elon Musk, se haya sostenido en ella y a la vez se haya dejado usar por la NASA a lo largo de los años. Llevan mucho tiempo trabajando en conjunto, produciendo nuevas tecnologías que van desde nuevos sistemas de lanzamiento y desarrollo de satélites hasta vehículos robóticos. De hecho, en 2022 ampliaron el contrato por 5 misiones adicionales vinculadas a la famosa Estación Espacial Internacional. No olvidemos lo que ya les mencioné en los primeros videos de esta saga. El propio Musk tiene muchos lazos con la tragedia. Además de ser enemigo del fallecido Yazid Dawood y socio de David Rothschild y de la Marina estadounidense, ahora sabemos que está asociado con uno de los principales fabricantes del submarino. Pero hasta el propio CEO de OceanGate quería pertenecer a esta agencia sombría. Antes de ser un explorador subacuático, Stockton Rush fue un piloto de pruebas del avión de combate F-15 cuyo sueño era ser astronauta. Quería ser como el capitán Kirk de la serie Star Trek, declaró en una ocasión. No lo pudo conseguir. Como su vista no era lo suficientemente buena, la NASA rechazó su postulación y desde entonces empezó a descubrir que el mar podía ser el lugar tan misterioso y cautivante que proyectaba en el espacio exterior. Sin embargo, había otro de los tripulantes del submarino que tenía lazos mucho más fuertes con la NASA. Me refiero al piloto Hamish Harding. Harding nació el 24 de junio de 1964 en Hammersmith, Londres, donde vio desde su pequeña televisión aquella fantástica caminata de Armstrong en la Luna, algo que definiría su destino. A los 13 años se unió a Air Training Corps, una organización juvenil patrocinada por la Fuerza Aérea Británica, donde comenzó a recibir entrenamiento militar y a conducir aviones Chipmunk que habían sido utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo su licencia de piloto en 1985 y un doctorado en Ingeniería Química en Cambridge que en los años 90 le permitió ser director gerente de Lógica India, una multinacional de telecomunicaciones. Pero recién en el año 2002 cumplió su proyecto de fundar Action Aviation, una exclusiva empresa de aviación que organizó el primer viaje turístico VIP al corazón de la Antártida. Fue así que conoció a Buzz Aldrin, el famoso astronauta del Apolo 11 que Hamish había visto alunizar en 1969. Aldrin era un presbiteriano que se convirtió en la primera persona en celebrar una ceremonia religiosa en la Luna, y casi que le hubiese encantado quedarse. Sus autobiografías Return to Earth y Magnificent Desolation relatan sus luchas contra la depresión y el alcoholismo luego de salir de la NASA. Algunos asociaron su declive al fracaso oculto de la misión y al forzado silencio de cubrir el falso alunizaje. El 9 de septiembre de 2002, Aldrin tuvo una entrevista en el hotel de Beverly Hills para un programa de televisión infantil japonés sobre el tema del espacio. Pero cuando llegó se encontró con Bart Sibrel, un teórico que había filmado varios documentales bastante precarios para intentar demostrar que toda la farsa del Apolo 11 había sido orquestada por la CIA. Sibrel abordó a Buzz con un equipo de filmación y le exigió que jurara sobre una Biblia que la conquista lunar no había sido un montaje. El veterano de 72 años se negó, lo que llevó a Sibrel a provocarlo gritándole en la cara que era un cobarde, mentiroso y ladrón. Y como respuesta recibió un puñetazo en la mandíbula que lo dejó en el piso. Testigos vieron después a Sibrel golpeándolo con una Biblia mientras el anciano intentaba huir. Buzz nunca dejó de soñar con la galaxia. A lo largo de su retiro, no solo abogó por las misiones a Marte, sino que además desarrolló Mars Cycler, una trayectoria espacial que al parecer hacía más eficiente viajar hasta allí. No fue muy escuchado por la NASA, pero sí por la Mars Society, una ONG fundada en 1998 que pretende la colonización humana del planeta rojo. Adivinen qué otro personaje forma parte de este grupo. Como no podía ser de otra manera, el omnipresente Elon Musk, quien ha financiado competencias de robótica y cascos de realidad virtual que simulan el montañismo y el fútbol en Marte. El magnate construyó además una nave gigantesca llamada Dragon que Buzz le cuestionó en un almuerzo. Musk le había planteado con entusiasmo sus planes galácticos. Vamos a terminar el cohete, poner tripulantes encima y aterrizar en Marte en cualquier momento. El veterano insatisfecho le contestó: bueno, pero cuando tu dragón aterrice,
¿qué vas a hacer allí? La respuesta tomó a Musk desprevenido porque no supo contestarle. Parecía que no había pensado mucho en eso, sentenció Aldrin en una entrevista para el festival SXSW. Él es un transportador. Solo quiere construir cohetes. Yo soy mucho más ambicioso. Quiero construir ciudades en Marte. Quizás debería leer las crónicas marcianas de Ray Bradbury, esos distópicos relatos de ciencia ficción que revelan la fragilidad y la soberbia del ser humano intentando apoderarse de lo desconocido. Stockton Rush, otro soberbio a su manera, le arrojó una indirecta a Aldrin cuando estaba diseñando el Titán. El futuro de la humanidad no está en Marte, está bajo el agua. El anciano no pudo oírlo porque ya se encontraba junto a Harding explorando regiones hostiles con un notable coraje. En 2016, con sus 86 años, se convirtió en la persona de mayor edad en llegar al Polo Sur. Horas después de recibir el premio en la estación antártica Amundsen Scott, se enfermó y tuvo que ser evacuado de urgencia a Nueva Zelanda, donde contrajo una fuerte neumonía que casi lo mata. Harding se sintió un poco culpable. Él había incorporado su avión Gulfstream G550 como jet privado para la empresa White Desert, el operador turístico británico que realiza expediciones polares y que posee Witchaway Camp, el único hotel existente de la Antártida, que consiste en una serie de iglús con dormitorios, baños y comedores abroquelados que se calientan con energía solar. Los precios oscilan entre $30,000 y $200,000 por huésped, nada barato. La decoración, que incluye mamparas, artículos de tocador, sillones y pieles sintéticas, le pertenecen a Lost Explorer, el explorador perdido, la premonitoria marca de David de Rothschild, el accionista de OceanGate, que está bastante vinculado a la tragedia, como lo relatamos en nuestro tercer video de la saga. En otras palabras, Harding, víctima de la implosión, también era socio de Rothschild a través de White Desert, pero aquí no se detienen sus vínculos. En julio de 2019, para celebrar el 50 aniversario del alunizaje Apolo 11, junto con el ex astronauta Terry Birds, este piloto también lideró un equipo de aviadores que batería el récord Guinness por cruzar del Polo Norte al Polo Sur en menos de 47 horas, aterrizando en el mismísimo Centro Espacial Kennedy de la NASA. El coronel Terry Birds realmente era un íntimo amigo de Harding. Le contó al programa Good Morning Britain que le había enviado un último mensaje de texto antes de que se sumerja en el submarino. Mañana salimos, el mar se ve muy bien. Birds declaró que tenía dudas sobre OceanGate, que no quiso decir nada porque notó que su amigo estaba muy entusiasmado. Quería seguir batiendo récords, sentenció. Ya tenía varios. El 5 de marzo de 2021 se sumergió en la fosa de las Marianas, la zona más profunda de todo el océano. 11 kilómetros bajo el nivel del mar, a una presión 1000 veces mayor que la estándar. En un pequeño submarino para 2 personas consiguió el Guinness, al estar la mayor cantidad de tiempo en esa región oscura, donde habitan criaturas casi mitológicas, como el tiburón duende, el tiburón águila, el pez dragón, el diablo marino, el pulpo telescopio y Osedax, el gusano zombie que come huesos y piedras duras. En ese mundo extraño lo acompañaba Víctor Vescovo, un sospechoso muy importante en esta historia. Vescovo es un inversionista estadounidense que creció en Texas, obtuvo una licenciatura en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford, una maestría en Defensa y Control de Armas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y un doctorado en la Escuela de Negocios de Harvard. Luego de esta carrera meteórica sirvió 20 años en la Reserva de la Marina como oficial de inteligencia y se retiró en 2013 como comandante. Sus funciones principales involucraron ataques aéreos operativos y esfuerzos antiterroristas en el extranjero. Con la billetera consolidada fundó la empresa de capital privado Insight Equity Holdings y se dedicó a realizar lo que más ambicionaba: romper récords. Logró el Explorers Grand Slam al llegar a los polos norte y sur y escalar las 7 montañas más altas de cada continente: Denali, Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrus, Vinson, Punkarhaya y el monte Everest, la más alta del mundo con 8.850 metros. Habiendo subido, ahora quería bajar. En 2018 lanzó la expedición Five Deeps, cuyo objetivo era sumergirse en el lugar más profundo de cada uno de los 5 océanos. Para eso se reunió con Patrick Leahy en Sebastian, Florida, y le propuso el reto de diseñar una máquina para explorar el abismo, un revolucionario vehículo que debería ser capaz de aguantar 7.000 kilos de presión por pulgada cuadrada. No fue ni fácil ni barato.
contrato. Tras una inversión de $50 millones, nació el alucinante submarino bautizado Limiting Factor. ¿Y quién era Patrick Leahy, su socio? El presidente de Triton Submarines, la compañía submarina del director de cine James Cameron y la competencia directa de Ocean Gate. Con Limiting Factor preparado, Victor invitó, como mencionamos, a su amigo Hamish Harding a descender a las fosas de las Marianas. Fue allí, a miles de metros de profundidad, en la absoluta oscuridad del océano, donde tuvieron una discusión inesperada. Según su esposa Linda, Harding le hizo una broma al norteamericano, señalándole que por lo menos le había arrebatado un récord, ese cuando cruzó los polos en avión. Vescovo no reaccionó bien y en un arrebato infantil le respondió secamente que con un buen equipo él lo hubiese hecho en la mitad de tiempo. Ante el fuerte silencio agregó: y si estás aquí abajo consiguiendo otro logro es gracias a mí. Para cambiar de tema, Harding le comentó que tenía ganas de conocer las ruinas del Titanic, pero ya no recibió respuesta. En el resto de la expedición apenas cruzaron las mínimas palabras indispensables. Meses después, el británico le pidió ir al Titanic en el mismo submarino y el otro le rechazó la propuesta. Luego Vescovo escoltó al historiador Parks Stephenson para realizar una expedición al barco, la primera revisión del naufragio en más de 15 años, donde lo hallaron corroído y cubierto de una bacteria luminosa. Cuando le preguntaron en una revista quién había sido su mejor compañero de viaje, mencionó a Stephenson y no a Harding. Desconocemos si hubo algún otro conflicto como trasfondo de esta separación, pero en 2022 volvieron a reencontrarse las caras, cuando se enteró de que Harding estaría a bordo de la nave espacial New Shepard de Jeff Bezos. Vescovo no dudó ni un instante. Como bestia competitiva no podía ver al otro llegando al espacio antes que él. Pagó $300.000 para integrarse a la misión Blue Origin NS-21, que había recibido 181 millones de la Fuerza Aérea. A eso hay que sumarle los 500 millones que el gobierno ya le había dado a Bezos por el acuerdo de servicios de lanzamiento de la Fuerza Espacial, dependientes del Estado todos. Así son estos falsos héroes del capitalismo que tanto adulan los necios. Señores y señoras, los héroes del capitalismo están en la esquina. Son el panadero, son el constructor de edificios donde tú vives, son tu padre, tu madre, los que trabajan, los que comercian y no los que viven parasitando los impuestos ajenos. Contradictoriamente con las políticas emprendidas por los gobiernos norteamericanos hace mucho tiempo, nadie se quejó de que Blue Origin estuviese envuelta en aquel momento de una perversa cultura de sexismo. The New York Times informó que un alto ejecutivo había sido denunciado varias veces por acoso sexual a sus subordinadas y a sus subordinados también. Y sin embargo, la única medida que se tomó al respecto fue incluir a esta persona en un panel que supervisaba las contrataciones de recursos humanos. Según los informes, otro ejecutivo era tan notorio por su comportamiento sexista que se le advirtió al nuevo personal femenino que tratar de evitarlo. A muchos de nosotros nos pareció que estaba protegido por una estrecha relación personal con Bezos. Llegaba a manosear físicamente a sus subordinados, alegó una fuente anónima que no quiso dar su nombre. Un portavoz de Blue Origin dijo que la señorita Abrams fue despedida hace 2 años después de repetidas advertencias por problemas relacionados con las regulaciones federales del control de exportaciones. Pero Abrams dio otra versión a CBS News. Dijo que ella fue la primera en reportar sobre estas acusaciones y que nunca recibió ninguna advertencia relacionada con los problemas de control de exportaciones. La habían echado por su reporte. El punto es que New Shepard fue lanzado el 4 de junio de 2022 y a su regreso frente a los ojos de Hardish, Vescovo recibió otro récord profundamente irritante por ser el primer hombre en escalar el Everest, visitando la parte más profunda del océano además y volando hacia el espacio exterior. Hace unos días habló con el diario The Sunday Times para contar que supuestamente le había dicho a su amigo que no debía subirse al maldito submarino de Ocean Gate. Pero Hamish respondió que realmente quería conocer el Titanic y esa sería su única oportunidad, ya que Victor le había rechazado su pedido 3 años antes. Entonces el otro no volvió a insistirle, simplemente dejó que se subiera al Titán. Vescovo omitió mencionar algo crucial. Es fundador de Caladan Oceanic, una empresa privada dedicada a la tecnología submarina y al apoyo de expediciones. En otras palabras, es un competidor de Ocean Gate. Este hombre arrastraba asperezas
alianzas con Harding, detestaba el submarino de Rush y a la vez poseía contactos con viejos socios de la Marina, con Jeff Bezos y con la propia NASA. ¿Será que sabía algo más de la cuenta y no lo avisó? ¿Será que los quería ver fracasar y de paso que desaparezca este competidor tan molesto, un competidor deportivo dentro de su competencia empresarial? Nadie lo sabe. Pero aquí no termina la cosa porque Rush tenía otro enemigo. En marzo de 2018, Rob McCallum, un especialista de aguas profundas, le envió un correo electrónico para advertirle que estaba potencialmente arriesgando la seguridad de sus clientes. Escuchen bien. Y le pidió que no use el submarino hasta que haya sido probado por el protocolo correspondiente. Stockton Rush le contestó altanero que estaba cansado de los actores de la industria que intentan argumentar con seguridad para detener la innovación. McCallum no se cansó y le envió otro email que señalaba que su carrera hacia el naufragio estaba repitiendo a quienes decían que el Titanic era insumergible. Le ruego que compruebe su submarino o si no tendrá consecuencias, le escribió en forma tajante. Harto de lo que consideraba una hostigación, Stockton lo amenazó con denunciarlo a través de sus abogados. ¿Saben para quién trabaja McCallum? Para Caladan Oceanic. Como pueden ver en la página web, es parte del equipo de Víctor Vescovo, que luego de estas advertencias lo suspendió durante 2 meses sin goce de sueldo. ¿Por qué lo suspendió? La tragedia del submarino les dio la razón. ¿O acaso ellos también fueron parte de la razón de esta tragedia? Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado por ahora con esta intensa saga de investigación. Creo que hemos hecho un trabajo muy completo que nadie ha realizado en esta magnitud, reuniendo tal cantidad de datos, corroborándolos y compartiéndolos con la audiencia. Por lo tanto, a estas alturas me gustaría preguntarles ¿cuál es su hipótesis? Si han visto todos nuestros programas sobre el caso, si no, los invito a verlos uno por uno porque todos valen la pena y compartir en los comentarios de qué es lo que piensan finalmente que sucedió, cuáles son sus conclusiones, por qué las mías ya han sido volcadas en todo este monumental trabajo. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos, WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook, y si valoran todo este esfuerzo, a contribuir desde tan solo $2 a través de la opción unirte de YouTube, 500 pesos vía Mercado Pago si están en Argentina, a través de Patreon, Bitcoin y el resto de los links que figuran en la descripción y en el comentario destacado. Quienes nos apoyen a partir de $5 mensuales tendrán acceso a todo tipo de recompensas exclusivas y contenido que es solo para nuestros mecenas. Patreon.com/Nicolás Moraz. No lo olviden, también tenemos opciones para sponsors, para empresas que quieren publicitar con nosotros a partir de los $400. Sin más que decir, les recomiendo muchísimo nuestro programa que ya es mega viral sobre la película Sonido de Libertad, la recomendación de Mel Gibson y el injustísimo ataque que está recibiendo por parte de los medios progresistas. Muy bueno este programa, no se olviden de verlo. Au revoir. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.